Hoy vamos a hablar de la justicia de Dios, hermanos. Dios es justo. A ver, todos digan, Dios es justo. 2, 3. Dios es justo, hermanos. La palabra justicia en la Biblia, hermanos, hay dos palabras en griego que se utilizan muchísimo, que es el dikaios y el tesadik, que habla de rectitud y excelencia moral. Dios conoce, hermanos, todo lo bueno completamente y todo lo malo. Él conoce, Él puede discernir bien, Él es justo. No es que Él quiere hacer justicia, hermanos, Él es justo. Es parte de su atributo, Él no puede hacer nada injusto. Dios no va a hacer absolutamente nada injusto, hermanos. En el Salmo capítulo 7, versículo 9, dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, dice. Porque el Dios, ¿qué dice? Dios, ¿qué dice? Dios justo prueba la mente y el corazón. Todo lo que Dios va a hacer, hermanos, es en justicia. Todo lo que Dios va a hablar es justicia, es juicio. Su juicio de Dios es perfecto. Si Dios nos juzgara el día de hoy, hermanos, no es con error, porque Él no solamente ve el hecho, también ve la mente y las intenciones del corazón. ¿Recuerdan que ese versículo que dice la Escritura, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos? Dice, la Biblia es una espada, dice, penetra hasta partir y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Es muy parecido a lo que acabamos de leer, hermanos, porque dice, Dios juzga y Dios prueba tanto la mente como el corazón. O sea, Dios no es injusto, hermanos. Ahora, la justicia de Dios, ahí mismo en el Salmo 36, hermanos. ¿Cómo es la justicia de Dios? Una vez más estamos hablando de su rectitud, de su excelencia moral, o sea que Dios no va a hacer nada malo, hermanos, tanto en obras, en decretos, en juicios, todo eso que Él va a decir es justo, es perfecto. Él va a actuar de acuerdo a su perfección, de acuerdo a su justicia. Todo lo que hace, hermanos, Dios es justo. A ver, todos digan, Dios es justo. Todo, hermanos, y vamos a repetir, creo eso unas 20 veces el día de hoy, Dios es justo. Ahora, en el Salmo 36, 6, dice, tu justicia es como los montes de Dios, dice, tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. ¿Saben qué está diciendo, hermanos? La justicia de Dios es más alto que cualquier montaña. Ustedes han visto el Illimani, que es el nevado más alto del mundo, ¿no ve? Porque nosotros estamos súper alto, Bolivia. Hermanos, a veces nosotros vemos y parece chiquitito. Váyanse a Chocalla, no sé por qué en Chocalla, hermanos, vayan a sacarse fotos con el Illimani. Se ve grande, se ve más grande el Illimani. Y cuando te acercas más, el Illimani es una cosa inmensa, hermanos. Y cuando estás a tus faldas, ni siquiera puedes ver la punta, es algo inmenso, hermanos. Y la justicia de Dios es así de grande, es gigante, hermanos. Y cuando está hablando de los abismos, en una versión dice, de lo profundo del mar. Hace unos meses, hermanos, han intentado unos millonarios entrar al fondo del mar y han creado un submarino. Y han entrado con el submarino y querían ir a ver el Titanic. Hermanos, no han visto el Titanic, pero han visto a Dios directo, hermanos. ¿No? Porque no hay ni siquiera un artefacto, hermanos, que pueda aguantar esa presión. Pero dice, ni lo profundo del mar, porque ni siquiera hemos podido llegar al fondo del mar. Así es la justicia de Dios. Es más alto, es más profundo de lo que nos imaginamos. Algunos piensan que Dios es injusto. Te pasa algo y dices, qué injusto es Dios. Hermanos, Dios no es injusto, Dios es justo. Dios da con su justicia, hermanos, nos da lo que merecemos. La anterior semana hablábamos de su misericordia. Con la misericordia de Dios, hermanos, Dios no me da lo que merezco. La misericordia de Dios actúa, hermanos, no dándome lo que merezco. ¿Qué es lo que merezco? Castigo. ¿Y qué Dios me da? Perdón. Eso es misericordia, hermanos. ¿Qué es lo que merezco? Sufrir. ¿Pero qué es lo que Dios me da? Paz y gozo, hermanos. Estamos ahorita con vida por la misericordia de Dios. Y la justicia de Dios va a hacer que Dios me dé lo que yo merezco, hermanos. A veces, hermanos, nosotros no estamos contentos con la justicia de Dios.
Cuando vemos un juez de la tierra y este juez es injusto, se inclina por el que tiene más dinero, nosotros nos enojamos con él, decimos, ucha, este juez es un juez malvado, nos enojamos, y cuando es un juez justo decimos, oh, qué buen juez. Pero en el caso que hablamos de Dios, hermanos, cuando vemos a Dios y Dios hace justicia con nosotros, Dios hace justicia con tu vida, agarra tu orgullo y Dios te da disciplina por tu orgullo, agarra tu pecado y Dios disciplina tu pecado, agarra algo que estás haciendo mal y Dios te empieza a disciplinar, y algunos dicen, qué malo es Dios, ¿por qué Dios hace eso? Y se empiezan a enojar con Dios. En el Salmo 119, versículo 142, habla que esta justicia de Dios, hermanos, es eterna. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Tu justicia, me he olvidado mi café, hermanos. El café es auspiciado por Ronald Casacas. Muy rico. Ay, era ayuno. Ya pequé, hermanos. Digo, espérenme un momento. Ya. ¿No les ha pasado eso? Cuando come, ay, no, perdón. Los voy a imitar. Hermanos, la justicia de Dios es eterna. Siempre ha sido justo. Antes, ahora y después va a seguir siendo justo, hermanos. El hombre es injusto. El hombre no es justo. A diferencia de Dios, hermanos, Dios es justo, pero el hombre no es justo. Podemos ver en el libro de Job 4, mucha pura Biblia, hermanos, perdón. Pero la Biblia en realidad es lo que tiene más autoridad. Job capítulo 4, versículo 17 y 18. Recuerden Job, ¿qué es lo que está declarando, hermanos? Este es uno de sus amigos de Job, que es Elifaz, y él dice lo siguiente: ¿será el hombre más justo que Dios? Pregunta. ¿Habrá alguien, hermanos, que sea más justo que Dios? Y esta respuesta es para todos aquellos que dicen, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué le está pasando esto a ellos? Señor, ¿por qué le está sucediendo esto, aquello? Hermanos, Dios es justo. Y dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, dice, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles, o notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, o sea, nosotros, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? Está diciendo, hermanos, ¿recuerdan que hace una semana, la anterior semana han sacado los cuerpos del cementerio de acá? ¿Cómo se llama? Mercedario. Yo antes le decía mercenario. No sabía. Yo decía, porque ahí deben morir mercenarios. Entonces, y han sacado, y yo escuchaba los comentarios de cómo hace unos 10 años había fallecido, y han sacado y solo había polvo. Ya no había más, hermanos, porque la escritura se cumple, porque dice, del polvo somos y al polvo vamos a volver. Pero ¿qué dice aquí Dios? ¿Crees que tú eres más justo que Dios? Tal vez tú estás pasando y estás atravesando alguna aflicción que tú no tienes control sobre eso, y tú dices, qué injusto, me está pasando esto a mí. Qué injusto es la vida, qué injusto es todo esto. Hermanos, Dios no es injusto. Podrá ser injusto tu docente, podrá ser injusto el médico, podrá ser injusto el juez, podrán ser injustos tus papás, podrán ser injustos tus hijos, podrán ser malagradecidos, pero el que no es injusto es Dios, hermanos. Jamás Dios va a ser injusto. Dios es. Ahora vean el Salmo capítulo 7. Otra vez vamos a Salmos, hay unas hojas después de Job. El hombre es injusto. Y este versículo, hermanos, del Salmo capítulo 7, versículo 11 al 12. Salmos 7. Versículo 9. Hermanos, yo sé, versículo 11 y 12. Yo sé que muchos hermanos hemos repetido muchas veces esta frase. Dios ama al pecador, pero aborrece ¿qué? El pecado. Hermanos,
estudiando la palabra de Dios y revisando los versículos, revisando lo que Dios dice, hermanos, Dios odia al pecado y también odia al pecador. Vean lo que dice el versículo 11. Dios es juez justo y Dios está, ¿qué dice ahí, hermanos? Dios está aireado ¿contra quién? Contra el impío. ¿Qué días? Todos los días. Si no se arrepiente, dice, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Hermanos, Dios con el impío está enojado. ¿Qué es aquel impío, hermanos? Es aquel que no obedece la ley de Dios y obedece solamente sus leyes y ofende al hombre, ofende a Dios. Hermanos, Dios dice, tengo mi espada preparada para todos aquellos que son pecadores, para todos aquellos que están viviendo conforme a su carne. Yo tengo mi arco listo para la batalla. Y saben, hermanos, la justicia llega. Tal vez aquí algunos han experimentado la justicia del hombre o la injusticia del hombre. Un juez se ha inclinado ante la otra persona cuando tú no has hecho nada y has tenido que hasta entrar a la cárcel. O tus papás tal vez o tus hermanos han hecho algo y al final tú has terminado como culpable y te han visto a ti como injusto. Hermanos, ¿cuántos juicios hay de las personas dicen la ley está vendida? Pero hermanos, ¿saben quién no está vendido? Dios. Y Dios va a hacer justicia. ¿Y saben cómo está Dios? ¿Crees que a Dios no le importa lo que te han hecho? Que se han aprovechado de ti, que te han robado, que te han estafado, que han hecho daño a tus hijos, que han hecho injusticia contigo. ¿Crees que a Dios no le importa? ¿Sabes qué dice la Biblia? ¿Cómo está Dios? A esas personas Dios está enojado y está agarrando su espada, está agarrando su flecha, ya está tesada, hermanos, y su justicia a esa persona va a llegar. Por eso nosotros no tenemos que tomar venganza con nuestras manos. Hermanos, si ustedes tienen la oportunidad de vengarse, no lo hagan, dejen lugar a la ira de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Mía es la venganza, dice el Señor. Yo voy a pagar. ¿Alguien te ha dañado? ¿Alguien ha hablado mal de ti? Deféndete tú. Defendete, da tus argumentos, di que no es así, di que no es cierto, pon defensa al lado de ti. Pero ¿sabes qué va a hacer Dios? Dios va a abandonar el defenderte. Pero si quieres que Dios te defienda, cierra tu boca como Cristo lo ha hecho y Dios, que es justo, te va a defender. Dios, que es justo, te va a dar lo que tú mereces. Dios, hermanos, es justo, Él está irado con los impíos. En el Salmo 11, hay dos capítulos después, o 3, 4 capítulos después, versículo 7, dice ahí, hermanos, porque Jehová es justo, ¿y qué dice? Ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. ¿Qué es lo que Dios ama? Al hombre que también hace justicia. ¿Qué es hacer justicia, hermanos? Andar en rectitud, andar con excelencia moral, no hacer las cosas malas, andar con justicia, hablar con justicia. Esta es la justicia de Dios, hermanos. Cuando entendemos que Dios es justo, para mí esta es una garantía. ¿Saben de qué? De Dios. Que Él no va a hacer nada malo, hermanos, en cuanto a mí, en cuanto a mi familia, en cuanto a todos. Él no va a hacer nada malo, Él es justo. Quiero que revisen 2 Crónicas. Este es un versículo muy bonito. 2 Crónicas 19. 2 Crónicas 19. Versículo 7. Quería terminar con este verso, pero falta. Dice, sea pues con vosotros, dice, el temor de Jehová. Y luego dice, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay, ¿qué, hermanos? Injusticia. Ni acepción de personas, ni admisión de cohecho, hermanos. ¿Qué no hay con Dios? No hay injusticia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Ahora, que no entiendas que Dios es justo y no te conozcas no es culpa de Dios. Porque voy a atacar esta frase que esta mañana hablábamos cuando hablábamos del orgullo. Una forma de identificar el orgullo en una persona, decíamos esta mañana, hermanos, y era, ¿qué? Cuando pasas una aflicción, ¿qué es lo primero que dicen algunas personas?
Es lo primero, ¿por qué a mí? Se enferma alguien de la casa, te enfermas tú, dices, Señor, ¿por qué a mí? Y pensamos, hermanos, que esa enfermedad, que esa prueba, que eso que está sucediendo es injusto. Que Dios es malo, hermanos, Dios no es malo, Dios es justo y es perfecto y en Él no hay injusticia. Entonces, pastor, ¿por qué me he enfermado? Creo que la respuesta está en tu misma pregunta. Porque cuando alguien dice, ¿por qué me he enfermado? Está diciendo, hermanos, ¿por qué si yo soy tan bueno, si yo soy tan perfecto, si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo sirvo, si yo enseño, si yo hago tantas cosas, ¿por qué me he enfermado yo y no se ha enfermado este pecador cochino? ¿Por qué no se enferma este borracho? Este se va a entradas, este se va a fiestas, este fuma, este peca. Y yo que no peco, que soy tan bueno y perfecto, me pasa esto. ¿Se dan cuenta, hermanos, dónde está el pecado? Se llama orgullo. Y en la justicia de Dios, Él quiere destruir tu orgullo. Él ha permitido esa enfermedad, Él ha permitido esa prueba, Él ha permitido que hablen mal de ti, Él ha permitido, Él no está pecando, Él está dejando que hagan esas cosas ante ti para hacerte perfecto, cabal y que no te falte nada. Dios quiere hacerte perfecto. Dios quiere que vivas una vida en rectitud para que tú puedas encontrarte con Él. Sed justos porque yo soy justo, dice el Señor. Hermanos, para mí hay seguridad en Él porque dice que no hay injusticia en Él. Entonces yo estoy seguro que si Él actúa ante mí con algo, hermanos, Él es justo. Hace unos años, hermanos, y les comentaba ese tiempo, de pronto empiezan a hablar mal de mí y empezar a decir cosas mentiras así, mis líderes. Y yo me hago como a los santos y digo, ¿cómo van a hablar eso de mí si eso es falso? Y he sentido, hermanos, una voz del Señor que me decía, a ver, repetilo. ¿Cómo van a hablar eso de mí? Eso es falso, están mintiendo. Y Dios me decía, sí, están diciendo mentiras de ti. Sé que lo que están diciendo no es real, pero sabes, si ellos te conocieran como yo te conozco, hablarían peor de ti. Y yo bajo mi cabeza y digo, sí, Señor. Agradece que te la estoy dejando barata. Porque, hermanos, ¿qué es justo? Soy pecador, he ofendido a Cristo, piso su sangre, conozco que Él ha muerto por mí y aún así sigo mintiendo, aún sigo robando, sigo fornicando, sigo adulterando, sigo robando, sigo drogándome, sigo bailando, sigo haciendo tantas cosas, aún que conozco la palabra de Dios, tengo tanto orgullo, aún que conozco la palabra de Dios, sigo murmurando de otros, sigo chismeando de otros. Hermanos, ¿qué merezco? La Biblia dice que merezco la muerte. Si Dios actuara con su justicia, hermanos, yo desaparezco. Por eso rogamos al Padre y le decimos, Padre, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Y todo lo que me pueda venir, hermanos, es justo. Eso es lo que merezco. Y la verdad, hermanos, a veces Dios me la deja muy barato. Entonces, hermanos, dice ahí, no hay injusticia, dice, ni acepción de personas. A veces es injusto que alguien te haga a un lado. Que alguien por tu color de piel te ralee, alguien porque no tienes la economía, no te tome en cuenta, porque no tienes la influencia, no, tus opiniones no valen, te empiezan a hacer, pero con Dios, hermanos, no hay acepción de personas. No porque yo sea el pastor, Dios me va a hacer caso a mí más que a ustedes. Hermanos, no es que uno está más cerca de Dios, pastor, orámelo porque tú estás más cerca de Dios. Hermanos, para Dios no hay acepción de personas, todos somos iguales delante de Dios. Ustedes pueden ir al trono de Dios como yo voy al trono de Dios y ustedes pueden ser escuchados por Dios como puede ser escuchado un apóstol. No necesitamos más personas y luego dice ahí, ni acepta cohecho. ¿Por qué? Porque habemos algunos pastores que les hemos enseñado, hermanos, que a Dios se le puede sobornar, que a Dios le podemos dar una coima. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a eso. Quiero justicia, voy donde el juez, saco dinero, le doy por debajo y el juez me va a hacer justicia, pero con Dios no es así, hermanos. Aunque yo ore mucho, aunque yo ayune mucho, aunque yo dé muchas ofrendas y dé muchos diezmos, hermanos, la justicia de Dios va a ser, sigue justicia. No puedo comprar la justicia de Dios, tú no puedes comprar a Dios con nada. No puedes comprarle a Dios con tu dinero, no le puedo comprar a Dios con mi servicio. Él sigue siendo Dios, justo, bueno, soberano, grande, gigante, hermanos. Ahora, si Él es justo, ¿qué es lo que demanda de mí? ¿Cómo es Dios, hermanos? Dios es
Dios es. Qué capo es Ronald, hermanos. Pídale cafecitos. Díganle, es un capo, casaquitas. La Escritura dice, sean justos como yo soy justo. Dios quiere que nosotros seamos justos porque Él es justo. En Él no hay maldad, en Él no hay injusticia. Y Él quiere que nosotros seamos así, hermanos. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Digan amén. ¿Cuál es el propósito de nosotros mientras estamos aquí en la tierra y le damos la gloria? Ser más como ¿quién? Como Jesús. No tengo que seguir siendo yo, Juan José, tengo que tratar de seguir siendo como Jesús. Matar a mi carne, matar a mi persona y ser como Cristo. ¿Cuál es la idea, hermanos? Que ya no seas como eres, que cada día mueras a ti. Tienes que morir a ti, tienes que morir a tus pasiones, tienes que morir a tu querer y cada día ser más como Cristo. Y Cristo es justo, Dios es justo, hermanos. En el Salmo 96, vámonos, hermanos, Isaías 41. Un tal, aquí está Cedil. Se ha dado cuenta que lo estaba buscando. Así. Isaías 41, versículo 10, hermanos. Qué hermoso versículo. Y saben, hermanos, cuando entendemos que Dios es justo, va a haber esto en nosotros. Confianza. ¿Cómo tengo que actuar con Dios si entiendo que Dios es justo? Confiar en Él, hermanos. Si Dios es justo, tengo que confiar en todo lo que Él hace. Y escuchen bien lo que Dios les está diciendo el día de hoy. Dios les dice, hermanos, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mí. Hermanos, Dios es justo. A ver, tienes un dinerito y ese dinerito lo decides dar a un pobre o decides darlo a tu amigo que lo necesita y no tiene y le das. Le prestas y luego nunca más te devuelve. ¿Qué crees que va a pasar? Tú puedes ir a insistirle, ya devuélveme de una vez, que no, te voy a hacer problemas, te voy a meter a la cárcel, pierdes testimonio, pierdes todo. O simplemente lo dejas a la justicia de Dios y dices, Señor, tú eres un Dios justo, te lo entrego a ti. ¿Crees que Dios se olvida de tu servicio? Años que has trabajado, años que te has esforzado por Dios, has levantado la construcción, has edificado, has predicado, has evangelizado, has hecho discipulado. Hermanos, Dios es justo. Entonces no temas, no desmayes, hermano, no te canses de seguir. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Seguí visitando, seguí enseñando, seguí predicando, seguí repartiendo folletos, seguí invitando a más personas a la casa del Señor, hablarles de las grandezas de Dios, porque Dios es justo. Dios no se va a olvidar de tu trabajo, de tus manos. El que olvida es el hombre, Dios no olvida, hermanos, Dios es justo. Entonces no temas, no desmayes, hermano. Él es tu Dios, Él te va a dar fuerza porque es un Dios justo. ¿Y qué dice Hebreos? Que tal vez has hecho muchas obras aquí en la tierra. Ojo, hermanos, las obras no sirven de nada delante de Dios si no tienes fe. Las obras son consecuencia de tu fe. Si tú crees en Cristo Jesús, tú vas a hacer obras y esas obras van a ser premiadas y Dios lo va a premiar con justo juicio, hermanos. Van a recibir recompensa. ¿Crees que tu esfuerzo no va a valer la pena, hermanos? Vale la pena porque así es nuestro Dios. Tiene que haber confianza. Tiene que haber confianza en Dios, en su palabra, porque Él es justo. Y si crees que Dios es justo, busca Salmos 96 o Daniel 4, hermanos. Mejor vámonos a Daniel 4. Quiero leer un par de versos más, unos 3 versos más, 4. Ezequiel, Daniel capítulo 4. Daniel 4:37 es Nabucodonosor, hermanos, de Babilonia, el emperador, rey de Babilonia. Él, hermanos, tenía un gran reino, gigante. Pero ¿saben a quién consideraba justo Nabucodonosor? A sí mismo. Versículo 30.
Daniel 4:30 dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para la gloria de mi majestad? Ajá. Hermanos, yo conozco muchos hermanos de muchas congregaciones que piensan de esa manera. Ellos dicen: miren, esto es lo que yo he hecho, apláudanme, vean qué capo soy doctor en esto, soy esto y aquello. De pronto los pastores, cuando se les presenta, dicen: yo aquí el hombre predicador internacional que tiene tantas iglesias y tantas cosas. ¿Y toda la gloria para quién? Para ellos. Hermanos, ¿para qué vivimos en esta tierra y para qué hemos venido? Para la gloria de Dios. ¿Para qué vives? ¿Para qué estudias? ¿Para qué trabajas? Para la gloria de Dios. Es muy diferente, hermanos, que yo esté trabajando para tener una casa, que yo esté estudiando para ser un gran profesional. Es muy diferente estudiar. Y miren, yo quiero ser un gran profesional. Me voy a matar estudiando. Voy a estar todo metido en este libro, cursos para ser el mejor profesional. Pero estás estudiando para ser un gran profesional, no estás estudiando para la gloria de Dios. ¿Saben cómo es estudiar para la gloria de Dios? Tú dices: Señor, yo quiero estudiar para tu gloria. Entonces entras a la carrera que has orado y has ayunado y has dicho: Señor, en esta carrera, tal vez es medicina, tal vez es ingeniería, y entras a esa ingeniería y dices: Señor, ¿cómo estudio para tu gloria? Entonces te empiezas a matar estudiando porque sabes que estás dando testimonio de Dios. De pronto vas a ser el mejor alumno y de pronto vas a ser el mejor profesional, porque tu objetivo no es ser el mejor, tu objetivo es darle gloria a Dios, y vas a ser el mejor, te lo aseguro. Cuando empiezas a trabajar, no estás trabajando con tu objetivo de tener una gran casa, de tener un gran auto. No, estás trabajando y dices: Señor, yo quiero trabajar para tu gloria. Y empiezas a trabajar, no engañas, llegas puntual, haces más de lo que te piden, buscas cómo mejorar y empiezas a crecer, tu negocio empieza a prosperar, empiezan a ascenderte de nivel, porque todo lo que haces no lo haces como para el hombre, lo haces para la gloria de Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a tener la mejor casa. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a tener el mejor auto. No porque estás buscando la casa y el auto, porque eso es añadidura. Estás buscando la gloria de Dios, hermanos. Así es vivir la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor, hermanos, porque le das la gloria a Dios siendo esposo, le das la gloria a Dios siendo hijo, le das la gloria a Dios siendo esposa, siendo madre, siendo padre. ¿Cómo? Estoy pastoreando y le estoy dando la gloria a Dios con el pastoreado. ¿Cómo? ¿Cómo? Y cada uno de ustedes tiene que empezar a preguntarte: Señor, te estoy dando la gloria siendo un buen esposo a ti. Ahora, Nabucodonosor, él se ha agarrado toda la victoria y ha dicho: vean mi poder, vean mi fuerza, vean lo que yo he hecho. Vean, este es mi trabajo, carambas. Y Dios le habla y le dice: Nabucodonosor, no sabes nada, papá. ¿Sabes qué va a pasar? Hasta que aprendas que la gloria es mía y que yo soy justo, tú te vas a convertir en un animal. Y ese mismo instante, hermanos, porque ahí dice en el versículo 31: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dice al rey Nabucodonosor: el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo va a ser tu habitación. Y le empieza a decir: ¿sabes qué? Te crees hacia arriba, pero ahora vas a ser un animal, Nabucodonosor. Y le pasa, hermanos, de forma literal. Él se forma y toma forma como de vaca y se vuelve loco, hermanos. Come pasto, empieza a correr por las praderas. ¿Por qué? Por su orgullo. Y vean lo que hace el orgullo. Cuando alguien se cree mejor que otros, cuando alguien se cree superior a los demás, cuando alguien dice: nah, ¿qué me van a enseñar ellos? ¿Qué me va a enseñar él? Cuando alguien se cree, hermanos, porque tiene más dinero, puede menospreciar a otros, hermanos. La verdad, ese orgullo lo vuelve loco, lo vuelve un animal. Nabucodonosor ha tenido que bajar ahí, hermanos. Se ha vuelto un animal. Lean el versículo 32, 33, 34. Vean el versículo 34. Mas al fin del tiempo, dice: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo
y mi razón me fue devuelta. ¿Saben cuándo Nabucodonosor ha vuelto a ver bien? Cuando ha dejado de verse así, diciendo qué capo soy, y ha visto su, ¿cómo se llama esto? Cuando eres muy chiquito, su insignificancia enfrente de Dios. Es que, hermanos, somos tan insignificantes enfrente de este Dios tan gigante y todopoderoso. Somos nada delante de Él. ¿Cómo siendo yo nada me puedo creer el mejor pastor? ¿Cómo yo siendo nada me puedo creer el que mejor habla que todo? Hermanos, no soy nada delante de Él. Soy tan minúsculo, insignificante y miserable. Y Nabucodonosor ha tenido que ver eso dentro de él y dice, pero sí, no soy nada. Levanta su cabeza al cielo y ve a Dios y ve la grandeza de Dios, ve la inmensidad de Dios, ve la majestad de Dios, ve el poder de Dios, ve la eternidad de Dios, ve el conocimiento pleno de Dios. Hermanos, necesitamos alzar nuestra cabeza y ver quién es Dios, porque nosotros no somos nada. Tenemos que tener una vista clara de quién es Dios, y eso es lo que nos va a hacer estar firmes. ¿Quieren estar firmes, hermanos? Vean la grandeza de Dios y dejen de verse a sí mismos. Vean qué tan poderoso es su Señor. Se le devuelve la razón y empieza a bendecir a Dios. Y dice que empieza a alabar, empieza a glorificar. Dice al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, dice. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que diga, ¿qué haces, Dios? Pero, hermanos, aquí está Nabucodonosor, el que hacía y movía y lo deshacía y tenía tanto poder. Él dice, no hay quien le diga a Dios, ¿qué haces? Pero aquí, hermanos, tenemos tantas personas en las iglesias, hay tantas personas que a Dios le reclaman de todo. Le dicen, Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿pero qué estás haciendo? Señor, no es justo. Señor, no es, se dan cuenta, no es justo. ¿Qué le estás diciendo? Señor, eres injusto. Y Dios no es injusto, hermanos. Yo soy el injusto. Él es perfecto. Y luego dice, Él mismo, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ese es el premio de la humildad. Algunos piensan, humildad es pobreza. Hermanos, humildad no es pobreza. Humildad va a ser cuando tú seas prosperado, cuando seas el mejor músico, cuando seas el mejor en tu carrera, cuando seas el mejor abogado, cuando seas el juez más grande de todos los jueces, cuando seas el mejor ingeniero, cuando estés en la posición más alta. Ahí necesitas humildad, pero antes tienes que reconocer quién es Dios. Cuando no tienes nada. Y aquí ya ha aprendido Nabucodonosor. Y vean lo que hace. Ahora dice, versículo 37, yo, Nabucodonosor, ¿qué hace, hermanos? Alabo. ¿Qué es alabar, hermanos? Es engrandecerlo. Dice, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, hermanos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia, y Dios va a humillar a los soberbios. Dios va a hacer que aquel que se cree mucho lo va a detener en el piso, en el suelo, y lo va a detener como nada. Al que se cree mejor que otros. Pero ¿qué es lo que hace Nabucodonosor? Siendo él ni siquiera parte del pueblo de Dios, dice, yo alabo a Dios soberano. Voy a invitar que pase el ministerio de alabanza. La primera adoración, ¿cuál era? Digno. Vamos a cantar digno. Vamos a alabar a Dios y vamos a alabar su grandeza, vamos a alabar su justicia. Y tienes que decir, Señor, te alabo porque eres justo, y lo que me está pasando, Señor, tú eres justo y sabes por qué está pasando. En Jeremías 9:23, hermanos. Jeremías 9:23. Jeremías 9:23 dice lo siguiente, hermanos. Aquí estás. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Si de algo me voy a alabar, hermanos, dice aquí, es porque conozco a Dios y entiendo a Dios. Si de algo te tienes que alabar, no es de tu auto nuevo. Hay algunos que te dicen, no, tienes que tener el mejor auto, y miren mi auto, y vean mi celular, y vean mi... O sea,
hermanos, dejémonos de alabarnos de cualquier cosa. Si nos vamos a alabar de algo es porque conocemos a Dios y entendemos a Dios. Y la iglesia oró, hermanos, si de algo se tiene que alabar es porque conocemos a Dios y entendemos a Dios. Amén, hermanos. De ninguna otra cosa más. Y luego ¿qué dice? Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas yo quiero. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? Justicia, juicio. ¿Qué tienes que hacer? Proclamar la justicia y juicio de Dios. Tienes que declarar a los demás, y la Escritura te va a enseñar eso, hermanos. Tienes que hablar de sus justos juicios. Tienes que hablar de quién es tu Dios, de quién es tu Señor. La mayor expresión de la justicia de Dios, ¿saben dónde está, hermanos? En su Hijo Jesucristo. Dios es tan justo, hermanos, que Él no te ha perdonado y ha olvidado los pecados así por así. Dios no me ha perdonado porque yo le he dicho, Señor, perdona mis pecados, y Dios, te perdono. Y se ha quedado ahí, hermanos. Él sería injusto. Si Dios te perdona solo porque lloras, si Dios te perdona solo porque le dices perdón y te arrodillas, si Dios te perdona solo porque sirves en la iglesia y haces cosas, hermanos, Dios ya no es Dios. Dios es un Dios injusto. ¿Sabes por qué es injusto? Porque la ley dice que el pecado tiene que ser castigado. El pecado tiene que recibir sus consecuencias de su pecado. Y Dios sería injusto si Él te perdona solo porque le pidas perdón. El perdón de Dios, hermanos, en su justicia es esto. Sabes, tú mereces el castigo y mereces morir. Mereces el infierno. Mereces que toda mi ira venga sobre ti. Pero yo voy a enviar a mi Hijo para que todo ese castigo que te tenía que dar a ti, lo reciba Él. El Hijo de Dios ha recibido todo el castigo de nuestro Padre, toda la ira de Dios, todo el enojo de Dios. Si ha sido perdonado es porque alguien ha sido castigado. Si ha sido limpiado es porque alguien ha recibido toda tu suciedad e inmundicia y se ha hecho maldito. Y ese es Cristo Jesús, porque te ama, hermano. Dios te ama tanto y en su justicia te ha salvado enviando a su Hijo y sacrificando a su Hijo. Dios no es injusto para perdonarte y ya. Dios ha tenido que matar a su Hijo para que tú tengas entrada al cielo. Dios ha tenido que sacrificar a su Hijo amado para que tú entres al reino celestial y puedas tener entrada a su presencia. ¿Cuánto castigo van a recibir? ¿Cuánto castigo y cuánta ira van a recibir aquellos que rechazan al Hijo? ¿Cómo creen que Dios justo va a castigar a aquellos que pisoteen la sangre de Cristo? Conociendo la verdad, sabiendo la verdad del Evangelio, conociendo y estando en la presencia de Dios, aún maltratan a sus esposas, aún desobedecen a sus padres, aún se mantienen en fornicación, aún se mantienen en pecado, aún mantienen toda su vida pecaminosa. ¿Cuánto castigo creen que va a recibir aquellos que pisoteen la sangre de Cristo? Hermanos, Dios es justo. Y lo que tiene que haber en ti tiene que ser temor delante de Dios, porque Él te ama. Has recibido salvación por su Hijo. Y si amas a su Hijo, entonces abandona el pecado. Deja el pecado, renuncia al pecado por amor a Cristo, no por miedo al infierno. No por miedo que te vas a ir al infierno, sino porque tú amas y has recibido a Cristo. Es muy diferente, hermanos. Salmo 145. Mejor Lucas mejor. 145, 17 y 19 se van a anotar. Salmo 145, 17 y 19. Pero vamos a leer Lucas 18. Lucas 18. Gracias, Señor. Lucas 18, versículo 7. La parábola de un juez injusto y una viuda que va a reclamarle. Y la conclusión de esta parábola, hermanos, dice el versículo 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Saben qué está diciendo, hermanos? Que si tú crees que Dios es justo, tu vida va a ser una vida de oración. Tu vida va a ser clamarle a Dios por justicia. Tu vida va a ser hablar con el Dios justo. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene, hermanos, cuidado de ti. Tiene cuidado de tu vida, tiene cuidado de tu familia, tiene cuidado de tu trabajo, tiene cuidado de tu futuro, tiene cuidado de ti. Entonces, ten una vida de oración. Y por último, hermanos, vámonos a Juan, 1 Juan.
capítulo 2, versículo 29. Primera Juan 2, 29. Si sabéis que Él es justo, sabed que también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera Juan capítulo 3, versículos 7 y 8. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios es justo, entonces sean justos. Abandonen el pecado, abandonen la injusticia y crean en el Señor Jesucristo, que por Él somos justos. Por Él somos justos, en su sangre, hermanos, en su sacrificio. Las obras no sirven de nada si no tengo la fe. El portarme bien, el no tomar, no fumar, ofrendar, servir, no sirven de nada si no creo en Jesucristo. Todas las obras son respuestas a mi fe, hermanos.